Bendiciones, gracias y paz, shalom. Que la prosperidad, que la bondad, que todo el bien de Jehová pase sobre ti y sobre lo tuyo. Lo que queda de este fin de año. Que tú puedas ver, Dios mío, su misericordia revelándose a tu vida. Y hoy sigo compartiendo por este medio. Seguimos hablando sobre el tema, el precio de la unción. Soy el pastor Andrés Siriaco Lara de la Iglesia Bíblica del Evangelio del Reino en Cuba, en la provincia de La Tuna. Y sigo haciendo mi carrera como un estilo de vida, buscando lo que yo llamo la carrera por la vida. Te ruego yo que tú pongas gracia, que tú pongas bendición y que esta prédica, esta reflexión pueda, aunque sea, pueda alcanzar a una persona y lo haga reflexionar y lo haga volverse a ti. Y hoy quiero hablar sobre el precio de la unción, pero no quiero hablar porque es un tema que mucha gente están hablando hoy. Hay muchas prédicas en las redes sociales sobre este tema y yo quiero hablarte de este tema de una manera simple y sencilla, algo que tú puedas comprender, algo que tú puedas entender. Y cuando hablamos del precio de la unción, tenemos que sacar cuenta que todo buen cantante, todo deportista, todo empresario, todo padre de familia, en el área que sea, que haya alcanzado el éxito, que haya alcanzado escalar peldaño, todo influencer, para bien o para mal, todo tipo de organización humana o corporativa que ha alcanzado el éxito. Cuando tú le preguntas a estos hombres y mujeres, todos tienen algo en común, que ellos pagaron un precio. Muchos hombres pagaron el precio de perder a su familia por alcanzar la fama, el éxito. Muchas mujeres también perdieron su matrimonio, destruyeron su familia por alcanzar el éxito, la fama. Y en el mundo espiritual es un principio que no podemos olvidar, es un principio que no se puede pasar por alto. Y después que Dios te llama, porque el llamado es por gracia, el llamado no hay que pagar ningún precio, Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Pero cuando ya hemos sido llamados y entramos en el caminar del ministerio, cuando somos llamados a entrar en esa dimensión de unción, de gloria y de presencia, ya las cosas cambian. Ahí tú y yo somos llamados a responder. Y el primer punto que voy a conversar contigo hoy, mañana estaré hablando de otro tema, tiene que ver con el punto de la preparación. Cuando vamos a las Escrituras, todos los hombres y mujeres que Dios llamó y que Dios usó, a los que Dios les reveló su gloria, todos hombres y mujeres que se introdujeron, caminaron envueltos en esa llama de unción, de gloria y de presencia, tuvieron que experimentar un proceso de preparación. Abraham, Dios lo llamó en Ur de los Caldeos por el cumplimiento de la promesa. Dios se lo cumplió después de 25 años de preparación. Es decir, que entre el llamado y el cumplimiento, aquella gran prueba en este Génesis 22, pasaron 25 años. 25 años de prueba, 25 años de preparación, porque Jehová necesitaba saber si Abraham era capaz de ser portador fiel de lo que él iba, de ese producto, por así llamarlo, de esa presencia, de esa gloria que él iba a derramar sobre él. Cuando vamos a la vida de Jacob, Jacob andó huyendo de su hermano por 20 años. Un tramposo, un embustero, un mentiroso. Dios nunca le quitó su llamado, Dios nunca le quitó la promesa que le había hecho. Y Jacob tuvo 20 años hasta que tuvo un encuentro con Dios. En esos 20 años Dios lo fue puliendo, Dios lo fue preparando, porque son los procesos. Porque antes de tú entrar en la unción, tiene que haber proceso de limpieza. Si tú miras detrás de mí, todo esto son basureros. Todo esto son basureros. Observa todo esto. Mira detrás de mí, estos son vertederos. Aquí en mi país, en mi provincia. Aquí es donde se bota la basura de los hospitales, de los diferentes centros de trabajo. Aquí es donde se bota la basura de la población. Aquí hay todo tipo de inmundicia. Nosotros somos, cuando somos llamados por Dios, nosotros veremos al Evangelio con toda esta putredumbre dentro de nuestro interior. Veremos a Cristo, sí, somos salvados, pero veremos a Cristo dañado, herido, lleno de odio, de rencor, de amargura, resentimiento. Idolatrizamos con idolatrías en el corazón. Entonces, antes de Dios depositar
ese precioso producto de su unción, de su gloria, de su presencia. La unción de Dios no puede habitar en un vertedero como este. Nosotros éramos como estos basureros. Nosotros estamos llenos de todo tipo de basuras, de inmundicias. Ahora, para nosotros poder experimentar este nivel de unción y de gloria, hay una realidad. Necesitamos, ¿qué cosa? Que Dios nos procese, que Dios nos limpie. Estoy grabando bajo el sol. Entonces, es decir, que hay procesos. Necesitamos atravesar procesos. Entonces, cuando tú analizas la vida de Moisés, que ya Dios lo había escogido mucho antes de que Moisés naciera, ya Dios había determinado que él iba a ser el libertador de Israel. ¿Qué hizo Dios? Sabiendo Dios la dimensión del llamado de Moisés, lo introdujo allí en el mundo, en el faraón, en el gobierno del faraón, en la cultura egipcia. Porque Moisés necesitaba conocer el gobierno, Moisés necesitaba conocer muchas áreas de su vida, de liderazgo, que más adelante Dios iba a usar para que Moisés pudiera cumplir el propósito con el que Dios lo iba a llamar. Y cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, no por gusto Pablo estuvo allí a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de su época. No por gusto Pablo conoció tanta cultura y tenía un intelecto teológico y secular bastante desarrollado. Porque para la dimensión del ministerio apostólico que Pablo iba a desarrollar necesitaba, ¿qué cosa? Preparación. En la preparación nos toca pagar un precio. Y cuando te hablo de preparación, no solamente me estoy refiriendo al seminario. Cuando tú vas a las escrituras, la mayoría de los hombres que Dios usó no vinieron de seminario, excepto el apóstol Pablo, Moisés, que estuvieron en las grandes escuelas de las universidades de sus generaciones. Cuando tú vas a la vida del profeta Elías, aunque no lo dice las escrituras, pero Dios tuvo a Elías lo pasó por un proceso. Elías, dice la Biblia no sabe de dónde salió ni de dónde vino, pero para la dimensión de gloria que él portó y es del preso de parte de Dios, él tuvo necesidad de pasar por un proceso, él tuvo que pagar un precio. Eliseo estaba trabajando con una yunta de bueyes, Eliseo tuvo que pasar por diferentes procesos, tuvo que pasar por Gigal, que tiene un significado en su preparación como profeta, tuvo que pasar por Betel, que tiene otro significado, tuvo que pasar por Jericó, tuvo que pasar por el Jordán, que tienen significados espirituales en la preparación del profeta Eliseo. Y cuando Eliseo recibió el manto de la unción, después que pasó por estos diferentes procesos, estas diferentes etapas espirituales. Entonces, es bueno que tú entiendas, que tú comprendas de que la unción no es para todo. La unción, moverse en unción no es para cualquiera. Necesitamos reconocer que necesitamos prepararnos, necesitamos buscar más de Dios, necesitamos prepararnos teológicamente, espiritualmente, pero sobre todo, deja que Dios te introduzca, deja que Dios te meta en esa universidad de la vida, en esa universidad del fracaso diario, de la experiencia diaria. Deja que Dios te meta en esa cueva, en el fuego del crisol allí, porque si no pasamos por ese proceso, hay muchos hombres y mujeres de Dios que dicen que están ministrando bajo la unción. Cuando tú le preguntas y tú le dices, dame tu expediente, quién tú eres, de dónde tú saliste, los procesos por los que tú experimentaste, no saben decirte nada porque no han atravesado ningún proceso. Simplemente son personas intelectuales, personas con recursos, ellos mismos se constituyeron lo que son hoy, ellos mismos se ungieron, pero los verdaderos ungidos y las verdaderas ungidas tienen que pasar por un proceso. Y ese proceso es Dios quien lo introduce en ese proceso, porque precisamente Dios entra con ellos en ese proceso y Dios los saca del proceso. Esa es la diferencia de los que, entre comillas, son ungidos. Ellos mismos se introducen en los procesos, pero entran sin Dios y salen sin Dios. Lo que Dios llama, Dios entra con ellos en los procesos y Dios los saca de los procesos. Por eso es que son portadores de su unción. En el libro de Cantar de los Cantares, hay una expresión que me fascina, y es que dice, una de las partes que dice, la Sulamita le dice, y yo saldré del desierto recostado desde el hombro de mi amado. En otras palabras, no puede haber unción sin antes haber desierto. La antesala a un nivel de unción, de gloria y de presencia es el desierto. Moisés tuvo que atravesar el desierto después que salió de allí, de la academia, de la universidad secular de Egipto. Dios lo llevó al desierto y en el desierto fue donde Dios le mostró su gloria. No me va a extrañar que dice la Tsunamita, y yo salí del desierto recostada sobre el hombro de mi amado. Si tú no estás atravesando estos diferentes niveles de proceso, me temo que no sé, francamente no sé, me temo que vas a tener que analizar muchas cosas en tu vida.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Es mi mayor deseo. Y mañana estaremos hablando sobre otro de los puntos del precio de la unción. Estamos grabando aquí al aire libre. Esto es un bosque aquí. El sol, hay muchas cosas. Entonces, nada. Te deseo lo mejor, le deseo lo mejor de Dios por ahora para este día. Entre los principios que la Biblia revela y demandan para que un hombre y una mujer de Dios puedan ser portadores de ese precioso producto de la unción, por así llamarlo, para ser portadores de esa unción, de esa presencia y de esa gloria, implican la obediencia. Cuando vemos la vida de Elías, de Moisés, de Pablo, fueron hombres de Dios que, primero que todo, eran obedientes a las instrucciones de Dios. Constantemente Dios llamaba a Moisés, y notemos algo muy importante en estos hombres, que mientras otros que también eran ministros, estaban en otras áreas de la vida, sin embargo, ellos estaban constantemente en conexión con Dios. Mientras otros ministros estaban viviendo, no dejaban de ser hombres de Dios ni mujeres de Dios, pero a estos hombres Dios tenía un trato especial con ellos. A estos hombres Dios les demandaba más. Esa es una de las características del verdadero hombre, de la verdadera mujer ungida. Dios le demanda todo, 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 todo. Dios se lo pide todo. Muchos hombres de Dios le están dando a Dios la mitad de su vida, pero a los ungidos, a los verdaderos ungidos y las verdaderas ungidas, Dios se lo pide todo, no te engañes. Moisés tuvo que pagar el precio más alto, entre 3 millones de judíos. Elías en su generación tuvo que pagar el precio más alto, buscarse enemistad con el rey, arriesgar su vida, que le arrancaran la cabeza por proclamar las verdades, porque la unción es para proclamar verdades, la unción es para confrontar el pecado, la unción es para denunciar el pecado, la unción es para confrontar al apóstol, al profeta, al evangelista, la unción es para confrontar la iglesia y también consolarla. La unción no es para especular, la unción no es para exhibición, la unción no es para propaganda, la unción no es para alcanzar posición, la unción es para servir y glorificar a Cristo, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. Tristemente, las supuestas unciones que hay por ahí son un medio de manipulación y de controlar, de darse fama, darse un nombre. Pero el verdadero propósito de la unción es glorificar a Cristo. Otra de las características en los hombres y mujeres en lo que opera la unción es que son hombres y mujeres santos, santificados, apartados del mal, libres de toda obra de la carne. Están vacíos del ego, de la soberbia, de los deseos de grandeza. No viven para sí, sino que viven para Dios. Y viven para ese pueblo al que Dios le ha puesto a ministrar allí. Aborrecen el mundo y sus placeres. Lo sacrifican todo por causa de Cristo y del Evangelio. Se niegan a sí mismos cada día, cargan con su cruz cada día. Renuncian a su ego, a sus sueños, a sus visiones, a lo que creen o lo que quieren. Esto es lo que marca la diferencia. Otra de las características de las ungidas, de los ungidos de Dios, es que se caracterizan por ser hombres y mujeres de oración. No dependen de programas, de fórmulas, no dependen de proyectos humanos. Constantemente escuchan la voz del Espíritu Santo que los llama a subir al monte de la oración. Allí Dios les revela sus planes, sus proyectos. Allí Dios lo que le confirma su llamado, su ministerio. Allí Dios le confirma milagros, señales, prodigios. No ministran por casualidad, no ministran por capricho. Jesús decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que yo veo al Padre hacer es lo que yo repito en la tierra. Tristemente hoy hay hombres y mujeres que dicen que son ungidos y ungidas, pero operan en la voluntad humana, operan bajo los programas del sistema de religioso. No operan bajo la dirección, ni el sello, ni la confirmación del Espíritu Santo. Bendiciones, Dios te bendiga.